Ahora sí, muy buen día niñas y niños, les doy la bienvenida a nuestra cápsula de Historia. Historia etapa 9, en la cual, como ustedes ya lo saben, estamos viendo todo lo que se relaciona y lo que se va a relacionar con la Edad Media. Recordando que ayer se señaló que ayer y hoy se iba a centrar en contenido para explicar lo que es la Edad Media y que de las próximas cápsulas nos vamos a encontrar con actividades en la cual va a ser muy necesario estar atentos a los enlaces porque se les enviarán enlaces para juegos y algunas actividades que necesitan su participación. Esto es sobre la Edad Media. Ahora, recordando lo visto ayer, comprendimos el concepto de Edad Media, lo que significaba y los años que abordaba. Hoy vamos a responder a una pregunta, ¿qué es el feudalismo? Ayer, entre las cosas que se dijeron, se habló de lo que es el feudalismo y cómo funcionaba, pero hoy lo vamos a clarificar de mejor forma. El feudalismo o época feudal se refiere a los feudos, que son terrenos vastos, la mayoría de las veces rodeados por agua, en el cual en el centro hay un castillo, que es el feudo, donde está el rey o el señor feudal. Lo que tienen que hacer en este lugar, las personas que ahí trabajan en los alrededores, es trabajar la tierra, se hacen intercambios de productos, pero la mayoría de sus riquezas van al señor feudal. Pero ¿por qué será así? ¿A qué se debe esto y por qué las personas de la época no oponían resistencia ante este trato? Resulta, resulta que la condición impuesta para esto era que en caso de ser invadidos por bárbaros, es decir, los pueblos guerreros, pueblos difíciles de tratar, ellos iban a ser protegidos y salvaguardados en el castillo, en el cual este señor feudal contaba con fuertes y fieros caballeros, adicionalmente adicionalmente otros soldados también para hacer fuerte este castillo. Entonces, ahora en este preciso instante, vamos a iniciar la presentación sin antes recordar que vamos a visualizar un video de introducción con lo que es el feudalismo y vamos a dar paso a preguntas cortas con respuesta sí o no o de desarrollo. Recuerden que estoy al otro lado de la cámara, que esto es para el video. ¿Te imaginas tener un castillo sin ser rey? Hubo una época donde era muy común. Mira. Hoy explicaremos qué es el feudalismo. Para eso tendremos que contextualizar cómo fue la transición de la antigüedad hasta la época feudal. Eso tiene que ver con la finalización del Imperio Romano de Occidente, ¿no, profesor? Exactamente. El Imperio Romano finaliza por dos motivos: problemas internos y la entrada masiva de distintos pueblos germánicos. Y luego de la caída del imperio, estos pueblos germánicos fundaron lo que se conoce como los reinos romano-germánicos. Entre los siglos V y VIII, estos reinos romano-germánicos se instalaron en la zona que antes ocupaba el Imperio Romano de Occidente. Algunos de ellos fueron destruidos por nuevas invasiones,
como la de los musulmanes, hasta que finalmente se fundó el Imperio Carolingio, cuyo emperador más importante fue Carlomagno. Pero con la muerte de Carlomagno, el Imperio Carolingio se dividió y la monarquía comenzó a perder poder frente a los nobles a los que el rey les había ordenado defender un territorio. Esos nobles eran los señores feudales, ¿verdad? Claro, lo que sucedió es que con el tiempo, estos señores comenzaron a tener cada vez más derechos sobre los que vivían allí porque se apropiaron del poder político de esos territorios. Esto quiere decir que el señor tenía, por ejemplo, el derecho de juzgar si alguien se robaba algo, de decidir nuevos impuestos y de convocar ejércitos. Así surgió el feudalismo. Además, los señores armaron una serie de relaciones entre sí para defenderse y para mantener el control de la tierra, ya que la base de su economía era la servidumbre de los campesinos, que le tenían que entregar parte de su producción. La iglesia también era parte de este sistema, en especial a partir de los monasterios. Exacto, Santi. Los grandes monasterios fueron parte del feudalismo, porque recibían tierras de los señores y a su vez tomaban una parte de lo que producían los campesinos. También la iglesia generaba las ideas que ayudaban a consolidar al feudalismo. Toda esta gente vivía en el campo, pero ¿qué ocurría con las personas de las ciudades? Bien, luego de la caída del Imperio Romano, las ciudades fueron abandonadas y la mayoría de la población vivía en el campo porque había comenzado un proceso de ruralización. Recién a partir del siglo XI comenzó con las actividades comerciales un renacimiento urbano y la aparición de una nueva clase social, la burguesía. Profe, debe haber sido una época terrible para los campesinos. Así es, Aulis. Por eso estudiamos historia. Es importante conocerla para no repetirla. Hola, Lu, ¿qué haces? Estaba leyendo la historia de Robin Hood. Ah, el que robaba a los ricos para darle a los pobres. Exacto, pero me confundo un poco porque hay nobles, obispos, caballeros, campesinos. En la época feudal, los bosques eran lugares donde los nobles iban a cazar y no querían que los campesinos entraran allí. Pero ellos necesitaban el bosque para obtener productos y por eso había tantos conflictos. Pero además es importante que comprendas que era una sociedad bastante desigual. Sí, en la cúspide, los señores feudales y abajo los campesinos. Muy bien, Lu. Aunque recuerda que entre los señores feudales había diferencias de jerarquía y que también estaba el poder de la iglesia. Sí, ese poder de la iglesia que estaba muy relacionado con la idea de la salvación. Por eso muchos nobles siguieron el mandato de la iglesia de ir a reconquistar Jerusalén. Y allí entiendo el comienzo de la historia de Robin Hood. Era un noble que volvía de las cruzadas. ¡Qué increíble! Si te gustó el video, danos un like. Y responde en los comentarios. Ya, hasta acá, hasta este punto, lo que es el feudalismo, lo podemos entender como esta necesidad, este sentido de superioridad con otros. La principal fuente de ganancias y riqueza para el señor feudal era la servidumbre, es decir, las personas. Con este proceso de ruralización, porque los centros urbanos se estaban quedando sin personas o se habían quedado ya sin personas, había mucha gente en el campo que necesitaban protección. Y aquí nace la figura del señor feudal, que su principal fuente de ingresos y de ganancias es la servidumbre, porque ellos trabajan la tierra, le dan los productos, el señor feudal los puede comercializar con otros feudos y obtener ganancias. Eso es. Eso es. De eso se trata. Por eso es importante considerar que en esta época no había mucha igualdad.
no todos tenían las mismas oportunidades. Y los que tenían las oportunidades eran los menos. Pero dependía también. Esta idea de, de la iglesia, de la salvación. ¿Por qué la iglesia buscaba la salvación? Porque se entendía en la época que todos aquellos que no fuesen o que no profesaran la religión devotamente vivían en pecado, que vivían en pecado. Por ende tenían que buscar medios para obtener su tan anhelada salvación. Pero, ¿salvación de qué? ¿O de quién? ¿Por qué se querían salvar? Porque las condiciones de la época te decían que si tú no cumplías con ciertos reglamentos, por ejemplo, una edad para casarte, tener hijos y cumplir ciertas cosas, ibas a vivir en pecado. Esto que se realiza hoy de los divorcios y poder nuevamente tener la oportunidad de casarte, es, era muy mal visto. Y aquello que igual se realiza hoy de vivir con tu pareja sin estar casados, también porque vivías en pecado. Entonces tú debías buscar tu salvación. Por eso es el rol importante de la iglesia en esta época, en la época feudal. En la época feudal. Pero, pero, ¿quiénes tenían el mayor poder en la época feudal o en un feudo? El señor feudal, el clérigo, es decir, si debe tener ahí algún sacerdote, algún padre, algún representante de la iglesia, los nobles y los soldados, en ese orden. Señor feudal, clérigo, parte de la iglesia, los nobles, los soldados. Pero había un tipo de soldado que tenía más rango. No era un soldado cualquiera, no, eran los que se llamaban caballeros. Eran designados y nombrados por el señor feudal como tal, como caballeros, pongamos un nombre de feudo, como caballeros de el laberinto del fauno, por ejemplo, como caballeros de ese feudo. Ese era el soldado o militar con mayor rango, y eso te hacía ser noble. Y los títulos de nobleza muchas veces son hereditarios, es decir, van de un padre a un hijo por mucho tiempo. Suele no perderse a menos que se incumpla con algo. Por ejemplo, si tú eras nombrado caballero con el propósito de proteger el bienestar del feudo y del señor feudal y no lo cumplías, y por ejemplo intentabas acabar con la vida del señor feudal, era quitado tu título de noble y a toda tu familia y pasaban a ser servidumbre. Servidumbre. Estoy cambiando aquí algunos nombres. Ah, sí. ¿Se dan cuenta? Eso es la Edad Media. Esto es la Edad Media.
Por eso ese rol que jugaba el feudo era tan importante. Imagínense tener un fuerte, un castillo, en medio de un lugar rodeado de agua, de una laguna, de un lago. Esto muchos lo hacían de esa forma. Pongan el ejemplo. Busquen un recipiente en el cual puedan depositar mucha agua con algo dulce en su interior. Con algo dulce en su interior. Déjenlo al medio y van a ver cómo no van a llegar hormigas. Pero ¿cómo podían acceder a ese castillo? Porque habían puentes que eran colgantes. Es decir, los desplazaban para abrir, bajaba esto para abrir y subía para cerrarse. Y de esa forma era la única manera de acceder a este castillo. Recuerden que si nos sale todo bien, como pienso que nos va a salir, vamos a poder ver una película sobre este tema. Una película sobre este tema, sobre las cruzadas, sobre la Edad Media. Y es una película que nos va a servir demasiado para comprender este proceso, el proceso de la Edad Media. Momento que estoy nuevamente tomando la asistencia, que entraron dos compañeros que no estaban. Perfecto. Ya. Hasta acá con el feudo. Pasamos a la siguiente. Miren, ahí está el castillo. Y acá está la servidumbre, ¿se dan cuenta? Cómo trabajan. Mientras el señor feudal en su castillo. Ahí. Observen acá el concepto. Villanos. Villanos. O sea, suena como si fueran los malos, porque nosotros ya lo asociamos de aquella forma tan particular. Pero no se refiere a que sean malas personas. Se refiere a que viven en la villa. O sea, tú vives en la villa, eres villano. Pero estas personas, los campesinos villanos, son libres. Son libres. Y a cambio de protección prestan servicios, trabajos, pagan impuestos, etc. A cambio de protección, o sea, todo lo que hacen por recibir protección. La diferencia es el campesino que es siervo. El campesino siervo es considerado parte de la tierra y por ende propiedad del señor feudal. ¿Y qué tenía que hacer? Prestar servicios y pagar tributos, que es distinto a pagar impuestos. Tú pagas un impuesto por lo que tú generas, pero pagar tributo es mucho más, porque eres considerado parte de la propiedad del señor feudal. Acá está lo que les decía. El rey, la nobleza con duques y condes, alto clérigo, acá dice prelados, porque es el nombre. Y después tenemos a caballeros, señores, obispos y abades. ¿Qué son los abades? ¿Por qué suena
tan extraño. El abades o los abades son los que conforman una abadía. Puede ser un abade masculino o una abadesa en femenino. Pero recuerden que hasta este punto de la historia, los cargos que desempeñan mujeres son ocultos. Pero sí habían mujeres abadesas. Que quede claro. Sí existían mujeres abadesas. Porque hasta el día de hoy hay abadías que tienen muchísimos años de que solamente en ese lugar es habitado por mujeres. Esa es la diferencia. Tenemos los privilegiados y no privilegiados. El rey, por supuesto, el señor feudal era muy privilegiado. Tenía muchas cosas para ganar. Le pagaban tributos, impuestos, le daban el alimento sin mover un músculo. Simplemente él, a través de sus soldados, a través de su fuerza militar, él prestaba protección. Él prestaba protección. Los no privilegiados van desde los campesinos villanos, los siervos, ¿cierto? Ahí. Eso es. ¿Cuánto falta para las 10? ¿Cuánto falta para las 10? ¿Cuánto falta? Y para las 10 ya nos pasamos. Ya. Chicos, tienen que estar muy atentos y preparados porque el próximo lunes, vamos a tener actividades. Por ende, tienen que estar muy atentos a los enlaces que les voy a enviar porque tenemos actividades que son dinámicas, ya sea juegos u otras estrategias. Muy atentos, por favor, porque esta etapa 9 con la Edad Media, además de responder las preguntas en su cuaderno, las que les son señaladas en la etapa, vamos a desarrollar las actividades en clase. Así que, sin más que decir, chicos, me despido de cada uno de ustedes. Cuídense, que tengan un maravilloso día.